tal? Buenas noches. ¿Alguien no sabe qué es el taiko? Todos saben. Listo. Bueno, el taiko significa gran tambor. Significa gran tambor. ¿Sí? El tema es que si uno sale del país, en Japón, el tambor taiko significa cualquier estilo de taiko. O sea, ya sea tambor dominicano, jamaiquino, la batería, cualquier tambor se denomina taiko. Ahora, si uno sale de Japón, taiko se refiere a esto, al tambor japonés. Y el arte de percusión japonesa se lo denomina wadaiko. ¿Qué sería esto? No sabemos por qué, pero en Norteamérica al taiko, al wadaiko, se lo denomina kumidaiko. Pero kumidaiko significa literalmente set, ensamble de tambores. O sea que si nosotros en Japón decimos yo hago kumidaiko, ellos no entienden. Ellos piensan que hacemos set, como están haciendo estas chicas. O sea, se juntan dos tambores y tocan y ya está. Pero el arte de percusión japonesa, como lo vamos a hacer nosotros después, se denomina wadaiko. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo les voy a hablar específicamente de lo que es concretamente el taiko. Lo que estamos viendo acá es nada más y nada menos que el interior de este pequeño ser hermoso que tenemos aquí. Que lo que está haciendo este señor es darle una forma en el interior. ¿Para qué es esto? Para darle una resonancia específica, un sonido bien particular. Lo que vemos acá son los resultados, ¿sí? Lo primero que vimos fue el proceso, esto es el resultado. Y lo que nos dan estas formas son estas diferentes resonancias que se van a utilizar para diferentes lugares. Quiere decir esto, interiores o exteriores. Específicamente lo que vemos acá es el Nagado Daiko, que es este que tenemos acá. Y lo vamos a ver un poquito más desglosado, ¿sí? Lo primero que vamos a notar es el parche, que está hecho de parche cuero de vaca. Después esto que tenemos acá son los remaches, su nombre en japonés es Bio. Y esto es lo particular que tenemos en el nagado específicamente, ¿sí? Es un cuero que se trabaja y una vez que ya se trabaja se pone en el tambor y ya queda así. Sí, se puede llegar a, si pasa mucho tiempo, generalmente el cuero va perdiendo su tensión y eso se puede llegar a volver a tensar, pero no más de una o dos veces. Después tenemos específicamente el cuerpo que está hecho de keiyaki. La particularidad del keiyaki es una madera que es muy porosa. También esto le da una particularidad bastante fuerte al sonido. Y por último les menciono esto que es el kan, que es básicamente la agarradera, que es particular en realidad porque tiene un montón de ornamentación. ¿Sí? Recordemos que en realidad el uso del taiko era también en templos, entonces todo tenía bastantes arreglos. Siguiente, tenemos esta foto, que tal vez no dice mucho, pero en mi viaje a Japón tuve la oportunidad de ir a Sano Taiko, la fábrica de tambores, y esto que tenemos acá es el interior de un odaiko. Estamos ahí dentro en realidad como para poner un poquito en perspectiva las dimensiones de lo que puede llegar a ser un odaiko. Siguiente tenemos el Okedo Daiko, que tenemos ahí, Rosario, por favor. Ahí está. El Okedo Daiko está también con un parche de cuero de vaca o también puede ser de caballo, ¿sí? Y la madera es de kiri, ¿sí? A diferencia de lo que es el keiyaki, el kiri es una madera un poquito más liviana, ¿sí? Y también como particularidad y dato de color es la misma madera que se utiliza para el koto, el instrumento esta arpa japonesa de 13 cuerdas. Por último tenemos el shime daiko, que es el más agudo que tenemos ahí, ya van a notar su sonido bien particular. Y el shime daiko tiene este nombre en realidad por esta versión del instrumento que es la más tradicional, la más antigua, porque shimeru quiere decir como ajustar, ¿verdad? Bien, entonces tenemos estas cuerdas, el cuerpo sigue siendo de keiyaki, el parche es también de cuero de vaca y la versión un poquito más moderna en realidad tiene ya tuercas y estos remaches. Así que con esto finalizo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por eso les vengo a hablar de los usos del taiko. Tienen usos sociales, usos bélicos y usos religiosos. Bueno, este instrumento llega a la isla hace unos 2000 años, traído por las distintas culturas desde China, Corea e incluso la India también. Bueno, el uso social, acá en esta foto se ve que se usa para fiestas,
Esa foto se llama Escena de los 12 meses. Bueno, se representa todo el año. Después tenemos el uso bélico. En la parte social también se utilizaba para comunicarse entre pueblos. O sea, avisar de un enemigo o una llegada de alguien importante. También. Bueno, el uso bélico, en esta pintura lo que se ve es que hay 3 militares, dos sosteniendo un taiko y otro golpeándolo. Con esto que hacían, daban también información. Con el nagado se produce un sonido más grave y esto significaba que tenían que avanzar, que atacar. Con el shime, que es más metálico, más agudo, es retroceder. Y bueno, y estos militares tenían el rango de yaku, que lo que hacían era, la particularidad era tocar 9 series de 5 golpes para avanzar y atacar, y 9 series de 3 golpes para retroceder. Y en el uso religioso, si querés volver, acá podemos ver la armadura y el taiko de uno de esos guerreros, Takeda Shingen se llama. Bueno, lo que pasa acá es que los usos religiosos de este instrumento es que solamente se podían tocar los sacerdotes budistas, sintoístas y bueno, personas importantes. Eso sería todo. Buenas noches. Yo voy a mencionar otro de los usos del taiko en la antigüedad, que es el uso artístico. Acá no, en la imagen no está, pero hay el primer uso artístico, el más antiguo que se puede nombrar, es el género musical gagaku, que surgió alrededor del año 700. Es un tipo de música clásica que se tocaba en la corte imperial de Japón. Es un arte que se pasaba de generación en generación y bueno, además de distintos tipos de taiko, también se usaban instrumentos como la flauta. Es un género que hoy en día se sigue tocando, pero sigue siendo, no tanto como antes, pero sigue siendo muy difícil de ver porque el hecho de que se toca en la corte hace que no cualquiera pueda presenciar este arte. Después tenemos el uso teatral. Por ejemplo, en la imagen vemos el teatro no, que surge en el siglo XIV más o menos. Acá pueden ver, se usa como acompañamiento, se usa para generar atmósferas el taiko, ambientes. Más adelante, 200 años después, surgió el teatro kabuki, un poco basado en el teatro no. Como pueden ver es similar, también se usan maquillajes, máscaras, y también usa el taiko para generar atmósferas y ambientes. Otro de los usos es en las festividades, que en Japón se llaman matsuris. Normalmente, matsuris son las festividades en general. Hay un tipo de festividad especial que es el Bonodori, que se celebra también alrededor del mundo en distintos lugares, además en Japón en verano. Y el uso que se le da al taiko, como pueden ver, hay una columna donde se colocan instrumentos musicales, taikos, y la gente baila alrededor de esta columna para recibir los espíritus de los ancestros. Es música alegre lo que se toca. Bueno, en todos estos usos que nombramos hasta ahora, cabe destacar que el taiko siempre tuvo un lugar de acompañamiento, no era lo principal, hasta que llegó este señor, Daihatsu Gucci. Daihatsu Gucci es un baterista de jazz nacido en 1924, un 27 de junio, en la prefectura de Nagano. Para que se hagan una idea, Tokio está acá, Nagano está en el lado opuesto de la isla, ¿bien? Daihatsu Gucci estaba cerca de lo que es el templo de Osuwa. Este templo, o quien estaba en el templo, encuentra una partitura antigua, una partitura no como la que se imaginan hoy en día, porque la forma de escritura era muy distinta a la versión que nosotros conocemos, que era la versión más conocida o tradicional nuestra. Él, al ser un baterista de jazz, necesitó de alguien que le traduzca esta partitura. Cuando se la tradujo, él empezó a practicar y vio que los ritmos que sacaba eran muy simples y le parecían aburridos. Entonces, al parecerle aburridos, él salió de lo que es el wadaiko tradicional y, siendo un baterista,
improvisó o armó en realidad una batería con los instrumentos. Es decir, el redoblante fue suplantado por el shimé y por ejemplo la chancha o el bombo fue suplantado por el naga. El Hachibuchi, si bien desde que comenzó esto, alrededor de toda su vida se dedicó a que el mundo conozca lo que es el Wadaiko. Vamos a nombrar algunas fechas por ahí importantes. 1953 crea la Sociedad de Preservación de Osu Wadaiko como objetivo de transmitir todo lo que es las antiguas tradiciones del taiko para que no se pierdan a las nuevas generaciones. Después, en el 64, participó de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde él presentó y se tocó. Y mientras tanto, obviamente, viajó alrededor de todo el mundo, estuvo en Asia, estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, donde incluso ayudó a formar o a crear uno de los grupos, el primer grupo en realidad de Estados Unidos de taiko, que se llama San Francisco Taiko Dojo. Luego en el 97 comenzó con la organización de Nippon Taiko Foundation, de la cual fue vicepresidente. En el 87 publicó el libro Tenko, la doctrina del taiko japonés. Y en 1997 se presentó en la celebración del 10º aniversario de la coronación del emperador como representante de la prefectura de Nagano. En el 2008, lamentablemente el 27 de junio, fallece por un accidente de tránsito. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar un poco del concepto de improvisación. Básicamente este curso, como explicó Gastón, fue improvisación en taiko. Entonces, para contextualizar, ¿qué es la improvisación musical? Es la capacidad de poder crear ritmos, sonidos, melodías que no han sido previamente escritos o compuestos, ¿no? Con anterioridad. Entonces, cada estructura musical, cada pieza que se va formando es particular de ese momento y es singular, no es irrepetible. Este es un recurso que es muy conocido dentro de la música jazz, por ejemplo, donde los distintos músicos van improvisando sobre una base y van creando melodías en el momento, ¿no? Es un recurso que se utiliza con mayor o menor frecuencia dentro del taiko y depende mucho de las capacidades musicales y la experiencia que tengan los tocadores. Es un recurso que es bastante importante, ya que permite, favorece la comunicación entre los tocadores y tiene la característica de ser como la expresión del tocador, porque es lo que, digamos, lo que va sintiendo, lo que va improvisando. Este recurso es una habilidad que, como cualquier otra habilidad, se puede entrenar y es lo que nosotros aprendimos en estos 3 meses, ¿no? A través de diferentes ejercicios poder como desarrollar nuestra habilidad de improvisación, que fue aplicada luego en la obra que vamos a presentar, la canción. Bueno, el tema que nosotros vamos a tocar hoy es Honjitsu, cuyo autor es Gastón San Cristóbal, aquí presente. Honjitsu está escrito con los mismos caracteres o kanjis que Japón, pero invertidos. Y fue una pieza que él compuso durante su estadía en Japón, que representa, digamos, lo vivido y las experiencias que tuvo allí. Tiene la característica de que está compuesta, digamos, la columna principal del tema son solos de cada uno de los instrumentos, y esto hace que tenga la particularidad de que el tema es flexible y cambia, es decir, cada vez que cambien los tocadores van a cambiar los solos y por lo tanto la canción va a ser distinta, que es un poco lo que él quiso representar cuando la compuso allá, inspirada en su estadía en Japón, donde cada día era distinto y único y diferente. Bueno, eso es lo que hoy les vamos a presentar. Así que bueno, ellos son Ramiro, Julián, Emanuel, Leandro, el Chino, Rosario, Nadia y Keiji y yo vamos a tocar la flauta para hacerle soporte a ellos para que puedan hacer solo. Así que sin más introducción.